Muy buenas, equipo, ya terminando el entrenamiento por aquí, por la azotea, y quiero que comentemos sobre un tema muy interesante que me suelo cruzar bastantes veces por mensajes hablando con vosotros, que es sobre el tema de, en Eco tengo de objetivo cambiar los hábitos más saludables. En Eco, ¿cómo hago para cambiar los hábitos que ya tengo que me ayuden a conseguir el cambio físico? Y esto, lo primero de todo, es una de las mejores preguntas que nos podemos hacer a la hora de plantear un cambio físico, porque al final a la cabeza, al cuerpo, le gusta mucho ir en automático, ir por inercia, hacer las acciones que ya tiene dominadas. Entonces, la mayoría de acciones que hacemos realmente vamos por inercia, vamos por esa inercia de esos hábitos que hemos creado. Entonces, claro, para poder dar un buen cambio físico, el poder crear bien esos hábitos es de los pasos más importantes, porque una vez que creamos los hábitos, esos nuevos hábitos son los que nos ayudan a crear ese cambio físico. Entonces, es una de las preguntas correctas que hay que hacerse. Que al final, si tenemos en mente hacer un cambio de hábitos, es porque tenemos identificados cuáles son los hábitos que nos están frenando, ese hábito del picoteo, ese hábito de no hacer deporte o de no hacerlo tan bien como deberíamos, ese hábito de procrastinar, ese hábito de no querer hacer o no poder hacer esa selección de alimentos que tenemos que hacer, ese hábito de la pereza, de dejarnos ya para más adelante el cumplir algo o no, ese hábito de posponer mil y una cosas antes de nuestro propio cambio físico. Entonces, claro, la buena noticia de querer cambiar un hábito es que tenemos identificado cuáles son esos hábitos negativos que queremos cambiar. Entonces, cuando queremos hacer un cambio de hábito, a mí me gusta verlo como si fuese una cuesta arriba, pero gigante, que cuesta mucho, pero después ya de ese primer tramo se empieza a aplanar mucho más y es bastante más sencillo de poder llevar ese hábito porque ya está creado. Se escucha por ahí, ¿no? Para cambiar un hábito son 30 días, 60 días, 90 días... No se le puede poner un número, realmente, no se le puede poner un número, es cuestión de acumular acciones y ya está. Pero bueno, volviendo a lo que te contaba de lo de la cuesta, cuando, bueno, me voy a sentar en esta máquina que hay aquí para rato, cuando empezamos ya a subir esa cuesta necesitamos mucha energía, mucha motivación, porque al final estamos como luchando en contra de la inercia que ya lleva el cuerpo de ese hábito. Entonces, claro, nos hace falta ponerle mucho foco a ese primer apretón de esa cuesta arriba. Y claro, aquí viene el punto muy importante, que es que esa cuesta arriba, todo ese esfuerzo, toda esa energía, hay que direccionarla bien, tiene que ir en buena dirección, porque al final a nadie nos gusta ponerle esfuerzo, energía, dedicación a algo que no nos da resultados o que simplemente no sabemos si es el camino correcto o no. Entonces, claro, el primer punto de todos para plantearse ese nuevo hábito es, vale, ese nuevo hábito que quiero crear, que quiero sustituirlo por el otro anterior, ¿cuál es el camino que tengo que seguir para poder hacerlo de la mejor manera posible y para ver resultados? Porque esos resultados es lo que nos va a confirmar que estamos llevando un buen camino para cambiar los hábitos esos. Entonces, lo que diferencia realmente ese empujón de cuesta arriba es el conocimiento de hacerlo bien. Entonces, para dar ese primer cambio de hábitos es muy importante estar convencido uno mismo que el esfuerzo va a ir en buena dirección, porque al final, si no vemos resultados, ahí es cuando empieza a bajar la motivación, empieza a la falta de compromiso, pero es totalmente normal, porque no es cuestión de más compromiso, más motivación o más autoexigencia o más fuerza de voluntad, es simplemente de que no es el camino correcto porque no hay resultados y no llegamos a superar como esa cuesta arriba principal. Otro punto también a la hora de seleccionar esos nuevos hábitos es ser extremadamente críticos con nuestro contexto, con nuestro día a día, con nuestra vida, y ser conscientes de lo que sí podemos hacer y lo que no podemos hacer. Porque si venimos de estar una temporada parados, por ejemplo, pues por haber estado con la cabeza dedicada al trabajo, motivos personales, no podemos pretender instaurar el hábito de entrenar 5 días a la semana, 1 hora y media, porque primero de todo no va a ser sostenible y segundo de todo seguramente te vayas a romper. Entonces tenemos que ser muy críticos con ello y ver cuáles son los hábitos, las acciones mínimas viables para poder avanzar en buena dirección y que pueda cuadrar con el resto de nuestros días. Por ejemplo, una persona, por seguir este mismo caso, ¿no?, de una persona que ha estado parada una temporada, que tiene que volver otra vez a reiniciar ese hábito del deporte, vamos a poner metas realistas. Por ejemplo, por aterrizarlo bien a números, el hacer, por ejemplo, 2-3 sesiones a la semana de 30-45 minutos es ya un hábito que nos va a ayudar muchísimo a poder avanzar ya en esa dirección y tampoco es nada descabellado. Entonces, claro, es cuestión de, una vez ya que tenemos claro
que es el camino correcto, lo que hemos comentado del conocimiento, de saber que vamos a dar ese primer empujón de la cuesta arriba en buena dirección, es cuestión ya de apretarle bien a la disciplina, a la dedicación, a hacer fuerte ese primer tramo y a coger ya esa inercia, superar esa cuesta arriba. Ya cuando estamos en esta especie de meseta, en esta especie de llano del hábito, ahí ya es cuando podemos seguir construyendo en base a esto. Porque una idea también importante a la hora de cambiar los hábitos es que no tenemos por qué casarnos con ese hábito que instauramos. Porque si por ejemplo instauramos el hábito de entrenar esas 3 veces a la semana 45 minutos, no tenemos que casarnos con eso el resto de la vida. Una vez ya que tenemos eso instaurado, ahí ya podemos flexibilizar eso y decir, vale, quiero crear ahora el hábito de hacer más entrenamientos o quiero implementar este deporte o este otro. Tenemos esa flexibilidad a la hora de poder hacerlo. Entonces, lo comento esto porque hay muchas veces que sucede el problema de no, es que yo quiero entrenar 5 días a la semana porque por horario quiero, porque por resultados quiero más resultados, pero vale, no, espera, hay que empezar por el inicio, hay que empezar creando bien esos primeros escalones, esas primeras cuestas arriba, asentarlas bien y luego ya encima de eso ya vamos creando todo. O como con la comida, por ejemplo, ¿no? Esta idea de querer cambiar todo 360 grados y voy a ponerme a dieta estricta, voy a coger el papel de ese culturista que vi por ahí de 60 gramos de arroz, 120 de pollo y ya está, y tirar con eso, y es que es demasiado drástico. Esa cuesta arriba inicial para un salto tan grande es que es demasiado. Eso sería como el símil de querer empezar a entrenar 5 días a la semana, 1 hora y media durante todos los días, viniendo de no haber hecho nada. O sea, no es realista porque es una cuesta arriba demasiado grande. Tenemos que buscar hábitos intermedios de por medio para poder llegar bien a esos escalones. Que bueno, otra cosa es, claro, que al final que tampoco podemos aspirar a llegar a todos esos días de entrenamiento, toda esa dedicación a la hora de seguir una alimentación, porque igual no hace falta para conseguir el cambio físico. Yo, por ejemplo, yo no estoy dispuesto a entrenar más de 4 días en el gimnasio para mi cambio físico, y con eso se puede conseguir, porque no por hacer más es mejor. Mejor es mejor, simplemente es cuestión de optimizar bien qué es lo que tenemos que hacer y el cómo hacerlo. Entonces, volviendo otra vez al ejemplo este de la alimentación, el hábito realmente podemos instaurarlo haciendo pequeños cambios que hagan esa cuesta arriba un poquito más llana. No buscar hacer ese cambio de chip, ese cambio interruptor de golpe, empezar a modificar todo, porque no va a ser realista, porque va a ser demasiado cuesta arriba ese cambio. Ir haciendo esos pequeños cambios con ese conocimiento, esas pautas generales que vamos teniendo, porque siendo realistas, para empezar un cambio físico, con aplicar primeras pautas de mejorar la alimentación, incluir algo más de deporte, ya es suficiente para avanzar esos primeros kilos, para avanzar esos primeros pasos. Entonces hay que aprovechar eso, que con poquito ya empezamos a crear ya esa inercia y empezamos ya a subir esas primeras cuesta arriba. Pero claro, luego de aquí viene ya el siguiente problema. Pero claro, esto es un problema bueno porque ya hemos superado como esa primera recta, esos primeros tramos. Que al final, cuando conseguimos avanzar ya por nuestra cuenta un tiempo, voy a cambiarme la cámara de mano porque me está pesando mucho en este. Además acabo de hacer hombro, brazo y tengo un poquito cargado todo. Entonces, cuando ya hemos avanzado por nuestra cuenta unos cuantos kilos, por ejemplo, o ya llevamos progreso por ese aspecto, llegamos también a un punto de estancamiento, que esto no significa que sea malo, incluso es positivo, porque como esa primera franja de recorrido, de primeros pasos, ya la hemos cumplido y hemos llegado ya como esa especie de muro de que el cuerpo nos dice, oye, lo que hemos venido haciendo hasta este momento ha funcionado, pero ha funcionado hasta aquí. Ahora necesito cosas diferentes, necesito que se sofistifique el proceso, que necesito que se individualice mucho más a mí. Ya no me hacen falta pautas iniciales, pautas genéricas, sino me hace falta específico a mí, que es lo que me hace falta a día de hoy. Y aquí también viene otro gran problema, que es que cuando hemos creado esos primeros hábitos, que nos estancamos en esos mismos hábitos y decimos más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. Pero la cuestión ahí es que ese punto es crítico porque es donde mucha gente se estanca y donde caemos otra vez con esa montaña rusa de he conseguido avanzar un poco, dejo de avanzar, lo dejo y así eso ya lo retomo, porque justo lo que está viéndose esa franja de estancamiento es un cambio de hábitos, es un cambio de lo que estamos haciendo para poder seguir mejorando. Es como que iniciamos otra cuesta arriba para esos nuevos hábitos, que igual puede ser, por ejemplo, cambios de intensidad, cambios de alimentación, e incluir diferentes hábitos, diferentes deportes en el día a día para poder superar bien como esa franja. Entonces, claro, la progresión de hábitos no tiene que ser definitiva, lo que hemos comentado, ¿no? Lo de casarse con un hábito, sino que tiene que ser progresiva y tener en cuenta al final que un cambio físico, que como si lo viésemos con un juego, no es un juego del que mejor juegue gana, es el juego del que más tiempo aguante en la partida gana. Entonces yo, por ejemplo, con los años que llevo entrenando, te puedo decir que en ni un mes lo he hecho al 100%.
pero ni un mes. ¿Pero qué pasa? Que tengo buen físico porque aquí estoy después de años sin haber cumplido el mes al 100%, pero porque he estado siguiendo la partida. Porque gracias a esos hábitos que he creado, los hábitos han sido los que han conseguido construir mi cambio físico y la persona que soy yo ahora. Entonces, a modo de resumen, sí que podemos decir que cambiar los hábitos es la pregunta correcta. El cómo hacerlo bien tiene que ser de manera progresiva, tener en cuenta el conocimiento para cambiar los hábitos, porque esa cuesta arriba inicial de un nuevo hábito es dura, hay que utilizar motivación, disciplina, hay que echarle ganas, pero para ello tenemos que estar seguros de que es el camino correcto y de que ese esfuerzo está yendo en buena dirección, y para eso tenemos que ver resultados. Si no hay resultados es que algo está fallando y tenemos que replantearnos ese conocimiento que hemos aplicado para esa cuesta arriba, porque no cuadra, simplemente necesitamos hacer las cosas diferentes, y ahí entra ya o el contactar con un profesional que sepa realmente qué hacer, o ponernos a estudiar por nuestra cuenta 1001 horas, que al final puede ser también otra opción, pero al final, bueno, el camino, el atajo básicamente es el ponerse en manos de un profesional y aprender ese profesional, pero bueno, que el vídeo que no quiero centrarme en ese camino. Entonces, una vez que tenemos ya esos primeros hábitos, esos primeros escalones ya creados, es cuando empezamos ya a construir encima de eso. Una vez que vamos como asentando bien esas mesetas. No tenemos que tener prisa por instaurar esos hábitos finales de yo quiero ser un superatleta, entrenar 4 deportes al día, hacer dobles sesiones de entrenamiento. No, despacito como una letra, que hay muchos años por delante para cuidarse y para hacer las cosas bien. Todo es cuestión de ir instaurando los hábitos de manera realista, siempre en base a un conocimiento, en base a una confianza en lo que estamos haciendo que es lo correcto y porque hay resultados que respaldan todos los esfuerzos que estamos poniendo. Así que, equipo, terminamos ya por aquí. Ya sabéis que cualquier tipo de consulta que me queréis hacer, si queréis que os eche en mano, que revisemos bien vuestro caso a detalle para ver cómo podemos poner solución, os dejo justamente aquí abajo mi WhatsApp personal para que me podáis contar y vemos más a detalle. Y equipo, nos vemos en el siguiente vídeo. A tope con ello.